un corte en cualquier sección, vamos a llamarle un corte ZZ, y vamos a sacar un punto cualquiera de esta sección que está acá. Supongamos que analizamos un punto, este punto de acá vamos a llamarle punto A, ¿sí? Este punto A vamos a como sacarlo de la viga y vamos a analizarlo como un elemento diferencial. O sea, vamos a hacer, no sé, un zoom muy grande y vamos a tener que ese punto de esa viga aquí, está dado de esta forma, ¿sí? Este es el punto que nosotros sacamos de la viga y empezamos a analizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo son las solicitaciones en este punto? Si se acuerdan, creo que vieron en la teoría del capítulo 1 un concepto llamado, o un fenómeno que al cual le llamaban relación de Cauchy. En ese se establecía los esfuerzos en un estado de plano de tensiones, ¿sí? ¿Y qué consiste ese estado de plano de tensiones? En analizar a un elemento diferencial todas las tensiones que actúan en ese elemento diferencial. Elemento diferencial me refiero a un elemento muy pequeño, ¿sí? A un punto. Entonces, en este elemento nosotros tenemos esfuerzos cortantes. ¿Por qué? Porque tenemos tensiones en todas las direcciones, ¿sí? Vamos a tener entonces un esfuerzo normal sigma X en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque tiene que haber equilibrio. Vamos a tener un esfuerzo cortante también en ambas caras. Vamos a llamarla a esta cara de acá, llamémosle cara X, y a este también. Y vamos a tener en las caras de arriba también esfuerzos cortantes y esfuerzos normales. Llamémosle al esfuerzo normal sigma I y al esfuerzo cortante sigma IX, ¿sí? A este esfuerzo cortante lo llamamos sigma XI. ¿Estamos? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Sacamos un punto cualquiera de la viga, ¿verdad? Para analizarlo como un elemento, y tenemos que sobresalen al sacarlo estas tensiones. ¿Qué pasa? Estas tensiones son de acuerdo a los planos también. ¿A qué me refiero? Que nosotros acá, por ejemplo, tenemos el plano XY, ¿sí? Como ven acá. Cuando nosotros analizamos el plano XY, vamos a tener unas tensiones. Pero ¿qué pasa si nosotros agarramos y analizamos, hacemos un corte en este elemento así? Si nosotros hacemos un corte de esta forma en el elemento, ¿verdad? Como ven acá, nosotros quitamos toda esta parte de arriba y tenemos esta que se ve acá. Nosotros vamos a tener otras tensiones, ¿sí? Vamos a tener una tensión normal y otra tensión cortante, como hacíamos en las unidades anteriores. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos nuestra viga y hacíamos un corte en un punto? Teníamos acá el elemento diferencial del cual salía una tensión normal, una tensión cortante y un momento flector. Sí, esas eran las cargas, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar los esfuerzos, ¿sí? Para que más o menos se ubiquen qué es lo que está pasando. Avísenme si no entienden algo. Entonces, en un plano X', Y', vamos a tener un esfuerzo normal, sigma, llamémosle X', y un esfuerzo cortante, tau X', Y'. Así teniendo un área A, ¿verdad? Y con un ángulo phi de inclinación del plano, ¿verdad? Porque este plano obviamente está inclinado, no es recto como este de acá. Como ven, nosotros hicimos el corte, se desprenden las dos tensiones y en este lado mantenemos las tensiones que teníamos acá y mantenemos las tensiones que teníamos acá, ¿sí? Cualquier pregunta, por favor, no duden en interrumpirme. Entonces, todas estas tensiones tienen su fórmula, ¿verdad? Obviamente tienen su fórmula para analizar y van a ser las siguientes. Supongamos que nosotros tenemos estos datos. Tenemos sigma, los esfuerzos normales, sigma I y sigma X, y los datos de los esfuerzos cortantes. Si recuerdan de la teoría de la relación de Cauchy,
teníamos que tau xi es igual a menos tau ix. Esto quiere decir que en valor absoluto son ambos iguales, ¿sí? O sea, da igual cuál de los dos tome, siempre y cuando tenga en cuenta el signo, ¿sí? Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo siempre. Y otro caso, otro concepto de la relación de Cauchy es que siempre los esfuerzos cortantes van a converger al mismo punto o van a ser salientes del mismo punto. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo esto acá que va hacia este punto. Entonces tengo que tener uno que va hacia el punto y otro que va hacia el otro punto. En este caso sería este. Entonces, este y este convergen al mismo punto y este convergen a otro punto. Eso, no se preocupen, van a ir viendo a la medida que hacemos los ejercicios. Entonces, voy a ver si no se quiere unir nadie. No, ok. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Para calcular un sigma x' con un grado de inclinación cualquiera, llamémosle ángulo phi, tenemos que va a ser igual a la semisuma de sigma x y sigma y, es decir, sigma x más sigma y sobre 2, más la semidiferencia de las tensiones normales multiplicadas por el coseno de 2phi menos el esfuerzo cortante por el seno de 2phi. Esto tendrían que saber, pero no se preocupen porque ahora vamos a ver de dónde sale todo esto. Tiene también su fórmula los esfuerzos cortantes tau x' y prima, que tienen su fórmula, acá las dejo, les voy a pasar después este documento para que tengan, y tiene también su fórmula, el esfuerzo normal y el esfuerzo normal tau y prima x'. Como ven, este de acá y esto de acá son iguales, lo único que cambia es el signo de los términos antes de la ecuación. Entonces, dicho esto, como en todas las unidades, hay una convención de signos que seguir de acuerdo al estado plano, ¿sí? El primer signo, la primera convención de signos vamos a darlas para los esfuerzos normales, ¿sí? Siempre para los esfuerzos normales, el positivo va a ser saliente del elemento. ¿A qué me refiero? Tengo mi estado plano, supongan que esto es el plano Y y este es el plano X, o el eje XY, y tengo el plano XY, donde este es mi plano XY, voy a tener un esfuerzo normal X saliente positivo y también saliente en el Y, ¿sí? O sea, en el caso que yo tenga así, mis esfuerzos normales va a ser negativo y lo mismo para la Y. ¿Estamos? Eso es para los esfuerzos normales. Para los esfuerzos cortantes, vamos a tomar el positivo como en sentido horario. ¿A qué me refiero? Esto de acá va en sentido horario y también este. Por lo tanto, estos dos que son los que se cancelan entre sí, ¿verdad? Para que haya equilibrio, son los positivos y los demás van a ser del otro signo, es decir, en sentido antihorario. En el caso de que yo tenga, por ejemplo, esto de esta manera, o sea, esto va a ser negativo y negativo por ir en sentido antihorario, también estos dos van a cambiar de dirección, siendo este positivo y este positivo. ¿Para qué? Para que se cumpla, punto número 1, el equilibrio, y punto número 2, la relación de Cauchy, donde ambas tensiones convergen al mismo punto en ambas caras, digamos. ¿Sí? Cualquier cosa avísenme si no se entiende, porque no estoy mirando el chat. Bueno, ¿y de dónde salen todas estas fórmulas y ecuaciones? Salen de lo siguiente. Nosotros en esta unidad vamos a empezar a tocar o vamos a empezar a recordar con la mecánica del círculo de Mohr. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar analizando planos inclinados.
Entonces, la mejor forma de graficar esto es a través del círculo de Moore. Entonces, tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos este sistema tensional de acá, este estado plano de tensiones, donde tenemos un sigma X, un sigma Y y un tau XY, ¿sí? Acá vamos a empezar a analizar lo siguiente. Nosotros podemos referenciar estos valores de acá en un estado plano, en un círculo de Moore. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos entonces lo siguiente. Estos dos elementos que están acá van a formar parte del plano X, ¿sí? Entonces, yo en el círculo de Moore voy a sacar 2 puntos, ¿verdad? Me necesito un punto para colocar en el círculo. Estos dos valores de acá me van a dar uno de los puntos y estos dos valores de acá me van a dar el otro punto. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi sigma X es saliente, por lo tanto va a ser positivo, sigma X. Y tengo que acá mi tau XY también es en sentido horario, por lo tanto también es positivo, ¿sí? Y mi punto Y, llamémosle, va a estar dado por cualquiera de estos dos, ¿verdad? Porque son iguales, y va a ser sigma Y positivo y tau y X que va a ser negativo, o sea, menos tau XY. ¿Estamos? Entonces, yo quiero representar esto en un círculo de Moore, ¿sí? El círculo de Moore, primer punto número 1, el eje de las abscisas o el eje X va a estar dado por los esfuerzos normales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este tiene un valor, si este punto de acá tiene un valor, este sigma X tiene un valor de 5 y este tiene un valor de 2, por lo tanto yo me voy, para el sigma X me voy 1, 2, 3, 4, 5 y acá tengo mi sigma X. Y para mi sigma Y voy, tengo 2, entonces voy 1, 2 y acá tengo, este es mi valor de sigma Y. Siempre partiendo del origen, obviamente. Y mi eje de las ordenadas, mi eje Y, va a corresponder a los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, ya estoy en este punto de acá. Yo necesito para el punto X ir positivo, por lo tanto voy a ir en sentido tau positivo, o sea, para arriba. Y subo, pongamos que, no sé, es 6. Entonces subo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo acá. Y obviamente, si esto es 6, esto va a ser menos 6. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tengo acá el punto Y, y tengo acá el punto X, ¿sí? Interrúmpanme nomás si no hay algo que no se entiende en esta parte, porque es importante que aprendan cómo ubicar en el círculo de Moore estos elementos. Vamos a hacer ejercicio, ¿verdad, Mateo? Claro. Yo le estoy dando una introducción más o menos para que entiendan. Okay. Bueno, después, ¿qué más? Voy a empezar a introducirles con el concepto de tensiones principales. Las tensiones principales son las máximas tensiones, tanto cortante como normal, que tiene un elemento en un punto, ¿sí? Por ejemplo, un elemento sigma, se le llama, por ejemplo, esfuerzos cortantes, esfuerzos normales principales, como sigma 1 y sigma 2, ¿sí? Y también se le llama al esfuerzo cortante máximo o principal, se llama tau máximo. Como ven, están ubicados acá y acá. ¿Estamos? Y también acá van a estar los valores de la inclinación del ángulo, ¿sí? El ángulo, y tengan muy en cuenta esto, todo ángulo, por ejemplo, si yo me inclino, supongan que yo, este caso de acá, yo tengo mi ángulo, ¿verdad? Y yo me inclino 15 grados, ¿sí? Este ángulo de acá pasa a ser 15 grados. Todo ángulo en el círculo de Moore va a ser el doble de lo que es en la realidad. Es decir, si allá arriba yo hice un corte de 15 grados,
y me llevó a un punto, acá por ejemplo, en el círculo de Moore esa referencia se va a dar, va a tener un valor del doble, es decir, ese ángulo para que yo pueda representar en el círculo de Moore voy a tener que inclinar 30 grados, ¿sí? Ok, entonces, primero que nada, vamos a ubicarnos en el círculo de Moore, ¿sí? Ya teníamos estos puntos de acá, el punto I y acá el punto X. Yo, para conocer todo el círculo, todos los puntos del círculo de Moore, necesito dos cosas. Necesito su centro y necesito su radio, ¿sí? Si yo conozco esos dos valores, ya puedo dibujar mi círculo de Moore al completo. Entonces, el centro en todo círculo de Moore va a estar dado por la semisuma de dos tensiones normales perpendiculares entre sí. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un eje, un punto así, y esto es sigma x, esto es, perdón, sigma y esto es sigma x. La semisuma, es decir, este más este dividido 2, me va a dar el centro. ¿Y qué pasa si yo tengo un plano inclinado de esta manera, donde tengo estas tensiones, sigma y prima y sigma x prima? Lo mismo, este más este dividido 2 me va a dar el centro. Es decir, da igual, siempre y cuando sean perpendiculares entre sí esos ejes, me va a dar la semisuma del centro, ¿sí? Y por ende, la semisuma de las tensiones principales, que son las máximas tensiones, acá se ve, sigma 1, es en el círculo de Moore el mayor valor, ¿estamos? Y sigma 2 se le llama al menor valor. Entonces, ¿qué peculiaridad tienen estos dos valores de acá? Que siempre los mayores valores de sigma van a estar cuando tau es igual a 0. Entonces, sigma 1 siempre va a ser sigma 1, 0, y sigma 2 siempre va a ser sigma 2, 0. O sea, ven cómo acá, si esto se eleva un poquito, ya va a haber un valor que es un poquito mayor. ¿Por qué? Porque supongamos que yo tengo un valor acá. No, perdón, acá. Supongamos yo tengo un valor acá, donde tengo este valor de sigma. Pero no sigma 1. Tengo un valor sigma. ¿Sí? Ese valor de sigma va a ser menor que sigma 1. Va a tener una inclinación acá, va a parar en este punto, este va a ser el punto de sigma, pero ese valor siempre va a ser menor. ¿Por qué? Porque los sigmas principales siempre tienen que ser con tau igual a 0. ¿Sí? Eso es muy importante. Otra cosa, el radio. Estamos hablando del radio. El radio, entonces, ¿cómo se calcula? Y supongamos que yo tengo esto de acá, este punto X de acá, ¿sí? ¿Yo qué tengo? Yo tengo su valor, vamos a hacer con lápiz que se quede. Yo tengo su valor de sigma, esto es sigma X, ¿sí? Porque desde el inicio voy hasta el punto en el cual está mi punto, y eso vale sigma X. Después, tengo esto de acá, que es tau XI, ¿sí? Tengo esos valores. ¿Cómo yo calculo el radio? El radio va a ser este valor de acá. ¿Y qué es ese valor de ahí? Si se fijan, acá yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde ese es mi triángulo rectángulo. Uno de mis catetos va a ser directamente ese valor de ahí. Por eso, radio es igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, que está acá, más un valor. ¿Y ese valor cuál va a ser? Va a ser siempre la semidiferencia entre este valor de acá y este valor de acá. ¿Por qué? Porque si se fijan, ¿cuál va a ser ese valor? Va a ser este valor de acá. Perdón, va a ser este valor de acá. Y este valor de acá es la mitad de la semidiferencia, es decir, del espacio que hay entre sigma i y sigma x. ¿Se entiende eso? O sea, esta distancia de acá es la semidiferencia, perdón, es la resta
entre estos dos. ¿Por qué? Porque yo tengo a este valor de acá le quito este valor de acá, me queda este de acá, que es la resta. Y si yo divido entre 2, voy a tener directamente este valor de acá. Entonces, el radio va a ser el cateto de abajo, que es la semidiferencia al cuadrado, más este valor de acá. El cateto que es tau xi al cuadrado. O, y yo voy a aceptar un compañero, o puede ser también la semidiferencia entre sigma 1 y sigma 2. ¿Por qué es eso? Fíjense algo. Solo tenemos que sigma 1 es esto de acá. Si yo a eso de ahí obtengo, le resto esto de acá, voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener esta distancia de acá. Y esa distancia de acá a acá, dividido 2, me va a dar esta distancia que es igual a mi radio. ¿Por qué? Porque de acá hasta acá yo tengo mi radio. Si no entienden, puedo ir más espacio para que entiendan, pero esta parte es muy importante. ¿Sí? Bueno, entonces, sigma 1. Tenemos la fórmula sigma 1. Sigma 1 siempre va a ser el centro, porque voy de acá hasta acá, más el radio. ¿Sí? Y sigma 2 va a ser centro y vuelvo el radio. O sea, centro menos radio. Y acá va la fórmula que viene esto viene de acá, más, porque es esto, el radio de acá. ¿Sí? Y lo mismo para el sigma 2. Va a ser menos la fórmula, entonces esto menos el radio. El tau máximo, como ven acá, va a ser directamente el radio. ¿Por qué? Porque este es el máximo valor de tau. ¿Sí? Si yo analizo un punto por acá, va a ser un menor valor de acá. Y para que sea máximo, tiene que ser igual al radio. Después, y por último, tenemos el ángulo de inclinación. El ángulo acá le llamamos phi principal, se llama, que es la distancia que hay entre un ángulo, entre el ángulo que hay, perdón, entre un punto cualquiera y las tensiones principales, que en este caso este ángulo y este ángulo son iguales, ¿sí? Entonces, bueno, tiene su fórmula que es menos 2 tau xi sobre sigma x menos sigma y. ¿Estamos? Y ahí están todas las fórmulas. ¿Alguna pregunta sobre este tema antes de pasar a los ejercicios? Si no, Todo podemos claro. pasar directamente. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces a los ejercicios que tengo preparado para hoy. ¿Sí? Entonces, uno de ellos es este. Determinar el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante sobre la cara oblicua sombreada y las tensiones principales. O sea, ¿yo qué quiero? Yo quiero calcular las tensiones que se dan en esta cara de acá. Si se recuerdan, yo al analizar este punto voy a tener un esfuerzo perpendicular, o sea, normal, y un esfuerzo cortante. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos esto acá? Ahora, ¿cómo hacemos esto acá? Primero que nada, vamos a analizar los esfuerzos que tenemos en plano XY, ¿sí? Acá yo tengo mi plano Y y acá yo tengo mi plano X, ¿sí? Vamos a sacar primero los valores de la cara X, ¿sí? Yo le llamo cara X a esto de acá, ¿sí? Donde actúan mis tensiones de X. Entonces, primero que nada iba sigma. El sigma es positivo porque es saliente. Yo tengo 50. Y el esfuerzo normal, el esfuerzo cortante es 40 y es positivo porque es horario. ¿Sí? Entonces ya tengo mi punto X que es 50-40. Luego tengo mi cara Y. Mi cara Y va a ser esta de acá o esta de acá, da igual. Entonces, mi sigma Y es 10 entrante al elemento, por lo tanto es negativo
Y mi esfuerzo normal, mi esfuerzo cortante es antihorario, ¿sí? Va en esta dirección, por lo tanto también es negativo. Si se fijan, siempre se va a dar esto de acá, donde 40 y menos 40, ¿sí? Uno de los dos tienen que tener signos distintos. Entonces, yo ya puedo calcular acá el centro y ya puedo calcular el radio. ¿Cómo era el centro? Era sigma x más sigma y, siempre cada uno con su signo, ojo eso, dividido 2, ¿sí? Entonces va a ser 50 más menos 10 sobre 2 igual a 20. Y por último tenemos el radio, que era raíz cuadrada de sigma x menos sigma y sobre 2 al cuadrado más tau xi al cuadrado, raíz, ¿sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual. Voy a meter un poquito más acá, ahí. Tenemos raíz de 50 menos 10 sobre 2 al cuadrado más tau xi. En este caso da igual, generalmente se usa el x, ¿sí? Porque da igual, porque vamos a elevar al cuadrado, entonces da igual cuál utilicemos, ¿sí? Va a quedar positivo. Raíz. Y a mí me salió esto 50. Vamos. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijimos? Que con el centro y con el radio, que están acá, yo ya puedo calcular, ya puedo dibujar mi círculo. Ya tengo todos los elementos necesarios para hacer mi círculo de Moore. Entonces vamos a dibujar nuestro círculo de Moore. Yo tengo tau, tengo sigma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, ¿cómo era si hacemos, por ejemplo, que cada uno sea 5, tengo 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, llamémosle, ¿verdad? Entonces, ¿mi centro cuánto es? Mi centro es 20. El centro, entonces, nos fijamos en este eje de acá. Por lo tanto, va a ser 10, 20. Mi punto del centro va a estar acá. Y mi radio va a ser 50, ¿verdad? Entonces, yo hago, vamos a hacer que en la I sea todo 1. 10, 20, 30, 40, 50. Entonces yo tengo que, hago mi círculo, tengo que, ahí está. No, tiene que caber, perfecto, ahí está. Vamos a hacer un poquito más chico. Y ahí está mi círculo. Estamos. Supongamos que ahí es mi círculo. Este es mi círculo de Moore, donde yo tengo mi radio de 50 y mi centro está al 20. Estamos. Vamos a colocar ahora nuestros puntos X y Y. Entonces, a ver un poco, menos 10. Ok, algo no me gusta acá. Ahí, no, ahí. Vamos a hacer bien. Vamos a hacer también esto un poquito más abajo para que quede bien. Tenemos espacio para hacer. Ahí. Entonces, tengo acá. Tengo que, si este es mi centro, podemos hacer así. 10, 20, 30, 40, 50. Entonces yo tengo que mi círculo va a ser un poco más grande, donde va a caer acá mi radio. Un poquito más grande, ahí. Ahí está. Este es mi centro. Ahí está mi círculo de Moore, ¿sí? Un poquito más abajo. Vamos a hacer bien a escala para que se pueda ver bien. Más o menos ahí. Estamos. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo que acá es 50. Entonces 50, mi radio, entonces este radio de acá, este valor acá vale 50. 50, 20, entonces es mi radio y mi centro. Perfecto, vamos a ubicar nuestros puntos como dijimos. Mi punto X va de 50 y 40. Por lo tanto voy
10, 20, 30, 40, 50. Vamos a estar acá y subimos 4. 1, 2, 3, 4. Si se fijan, justito cae. Eso quiere decir que estamos haciendo bien. Este acá es mi punto X, 50, 40. Y mi punto Y va a ser menos 10, menos 40. Les recomiendo tener un compás siempre cuando hacen este tipo de ejercicios porque obviamente le hace mucho más fácil el círculo. Y acá tengo 10, tengo menos 10 es de 0 a menos 10 y tengo menos 40, por lo tanto tengo que ir para abajo. 10, 20, 30, 40, más o menos por ahí, ¿sí? Y tengo acá ese punto. Entonces yo puedo unir estos puntos acá y me cae justito en el centro, ¿sí? Ya tengo entonces mi círculo de Moore, ¿sí? Como ven acá. Entonces, este punto acá es menos, avísenme si se pierden algo. Menos 10, menos 40. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué es lo que me pide? Me pide las tensiones principales y las tensiones sobre la cara oblicua. Entonces, primero vamos a hallar las tensiones principales que son más fáciles. Sigma 1 aquí era igual al centro más el radio. Es decir, 50 más 20 igual a 70. Vamos a ver si tiene sentido. 70, ¿dónde sería? Si acá es 50, 60, 70. Cae justito, entonces este punto de acá es mi sigma 1. Y mi sigma 2 es igual a OC menos R, 50 menos 20. Si atiendan bien siempre esto con los signos. También. Me sale 30. No, perdón, hice mal. Esto es al revés. Esto es 20 más 50. 20 más 50 y 20 menos 50. Por lo tanto, me sale menos 30. Vamos a ver. Y si tiene, sí, cae bien. Porque está un poquito. Si esto es 10, esto es 20 y esto es 30. Más o menos por acá, sí. Tiene sentido. Por lo tanto, este punto acá es sigma 2. ¿Estamos? Allá está nuestro, esto se mide en, bueno, vamos a suponer que está en kilogramos por metro cuadrado, kilogramos por centímetro, perdón. Kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Allá tenemos las tensiones principales. Ahora, también tenemos que sacar, perdón, la tensión máxima principal, cortante. ¿Ya que era igual eso? Eso era igual al radio, que es igual a 50. Y coincide con mi radio acá, que este punto acá es tau max, que vale 50, como ven acá. Entonces ya tenemos las principales. Ahora, para el plano inclinado, tenemos dos opciones. Sí, vamos a dibujar acá. Para el plano inclinado. ¿Sí? Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a sacar esto de acá. ¿Sí? Y vamos a analizar por separado. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo mi cara Y, tengo mi plano inclinado y tengo mi cara X. ¿Sí? Bajamos un poquito. Y acá que tengo yo. Yo tengo mi esfuerzo cortante y tengo mi esfuerzo normal. Lo mismo acá. Cortante, normal. ¿Sí? Esto era 10, 40, 40, 10. Yo acá voy a tener así, algo como esto, ¿verdad? Estoy no sé la dirección, pero bueno, va a ser el sentido, pero va a ser algo así, ¿verdad? Donde, aquí, este ángulo acá vale 15 grados, ¿sí? Entonces, vamos a llamarle a esto sigma A y tau AB. Entonces, tenemos dos opciones, hacer por un método analítico o hacer por un método gráfico. Vamos a empezar por el método gráfico, ¿sí? Por método gráfico. Para el método gráfico yo tengo que sacar, ¿qué cosa? Sigma A.
Vamos a sacar primero sigma A. ¿Cómo sacamos sigma A? Fíjense algo. ¿Yo qué tengo? Yo tengo que de mi cara I, yo me incliné 15 grados en sentido horario, ¿sí? Porque esto bajó así en sentido horario y se depositó acá. O tengo la opción de que mi cara X se haya acostado en esta dirección en sentido antihorario otro ángulo, es decir, el ángulo que está acá. Para que esta cara de acá venga y se deposite acá, tiene que girar este ángulo de acá, ¿verdad? Evidentemente. Y ese ángulo de ahí, ¿cuánto va a ser? Va a ser 75, si no me equivoco, ¿verdad? Pues tiene que ser el complemento. Entonces tenemos dos opciones. Girar la cara I 15 grados horario o la cara X 75 grados antihorario, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, yo tengo que, vamos a fijar lo siguiente. Antes que nada, muy importante es hacer esto. Vamos a sacar este valor de acá. Vamos a sacar este valor de acá, ¿sí? ¿Cómo sacamos este valor de acá? Este valor de acá es el ángulo de phi principal, tangente de 2 phi sub p. Habíamos dicho hace rato que era menos tau xi, perdón, menos 2 tau xi por sigma x menos sigma y, ¿sí? Entonces va a ser igual a menos 2, su tangente va a ser igual a menos 2 por tau xi, que es 40, ¿sí? Hace valor a este de acá. Si este valor de acá era negativo, poníamos menos 40, ¿sí? Por lo tanto, 40 sobre sigma x. Sigma x vale 50 menos 10, ¿sí? Y de acá yo tengo que 2 phi sub p va a ser igual a mí me salió 26,57. Vamos a hacer un poco de espacio para poner ese valor. Ahí. Vamos a bajar un poquito. Vamos a poner acá esto. Acá. 2 phi sub p a mí me salió 26,57. ¿Sí? Grados. ¿Y en qué dirección tiene? Y tiene una dirección horaria. Porque acá se ve. Perdón, esto salió phi sub p. Phi sub p me salió así. No 2 phi sub p. Phi sub p. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Tiene sentido. Porque esto de acá y esto de acá tiene sentido horario. Entonces, este valor de acá también tiene que tener sentido horario. ¿Y cómo yo sé ese sentido? Si se acuerdan, creo que en trigonometría algo así se veía, que el valor, el ángulo negativo tiene esta dirección. Porque si se acuerdan de los planos cartesianos, ustedes tenían este ángulo de acá, pónganle que era 30, era ese ángulo 30 positivo. Y si yo me iba de acá para acá, tenía menos 30. Entonces, si ustedes meten en la calculadora esto de acá, van a ver que le sale un valor negativo. Y eso quiere decir que tiene un sentido horario, ¿sí? Entonces, dicho esto, si tienen una pregunta, por favor, avísenme. Entonces, ¿para qué yo calculé esto de acá? Para saber si esta inclinación de acá me iba a hacer, por ejemplo, supongan que yo tengo que girar horario esta cara de acá. Yo giro horario esta cara de acá 15 grados, pero 15 grados en la realidad, sí. A mí se me cortó desde tangente 2 tita. ¿Cómo sacaste esa parte? Si puedes volver a explicar desde ahí, por favor. Sí, sí, tranqui. Ok. Tengo este valor de acá. Quiero calcular mi tangente de 2 phi o 2 tita. Llámenle como quieran. Tiene su fórmula, ¿sí? Yo calculé esto y me salió que phi sub p o tita sub p, o sea, no 2,
ya dividido entre 2 me sale este valor de acá, ¿sí? Si a vos te sale este valor negativo en la calculadora, quiere decir que va a tener un sentido horario. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de los primeros semestres de la carrera, ustedes cuando hacían este ángulo de acá, pónganle que es 30, ese valor era 30 positivo, ¿verdad? Y nos íbamos en sentido antihorario. Y si analizamos, por ejemplo, este ángulo de acá, teníamos que era menos 30. Y ven, el sentido horario, entonces se le da el valor negativo. Bueno, entonces, a mí vos metés esto en la calculadora, haces shift tangente y después dividís entre 2, te va a salir 26,57. Negativo. Eso quiere decir que en la realidad yo tengo que inclinar este elemento en sentido horario 26,57 grados para que se den los esfuerzos principales, ¿sí? Entonces, Sí. dicho esto, ¿para qué yo calculé esto? Para ver que si al girar mi cara I en la realidad 15 grados o en el círculo de amor 30 grados, ya me va a dar un valor positivo o me va a seguir dando un valor negativo del tau. Fíjense algo. Yo calculé 26,57. Eso quiere decir que acá me va a dar más o menos 53 grados, 14 creo. 53 grados, 14 es este ángulo de acá. ¿Sí? 53,14. Eso quiere decir que si yo me inclino 54 grados, ya va a pasar a acá. Y lo mismo acá. Si yo me inclino 53 grados, me inclino acá, 54 ya me va a pasar al otro lado. Entonces, si yo quiero inclinar mi cara I, que es este punto de acá, 15 grados en sentido horario, voy a tener que inclinar mi punto I 30 grados en el círculo de Moore. ¿Por qué? Porque es el doble, ¿verdad? Entonces, yo sé que no va a pasar al otro lado, ¿sí? Porque acá hay 53 y yo tengo que inclinar 30. Por lo tanto, mi punto A, vamos a llamarle, va a estar por acá, ¿sí? Estas van a ser mis tensiones, ¿sí? Este va a ser mi punto A, que tenga sigma sub A y tau A sub B. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, verdad? No hay ninguna pregunta. Yo incliné, ¿Sí se entendió? esto de acá que yo incliné son 30 grados, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser esto de acá? Va a ser 53 menos 30, ¿verdad? Va a ser 23. Bueno, a mí me salió 53,13. ¿Sí? Bueno, entonces, este valor de acá va a ser 23,13. ¿Sí? Porque la suma de los dos tiene que dar este valor acá. Entonces, yo sé... Sí, señor. Sí, yo no entendí qué hiciste tu sigma y tu tau A. ¿Acá? Sí, ¿cómo trazaste eso? No, no entendí. Bueno, esta es tu cara I. A esta cara le llamamos cara I, que sacó el punto I. ¿Sí? Que está acá. Yo, en la realidad, ¿verdad? En el elemento, en la viga, en donde sea, en la realidad, tengo que girar 15 grados para llegar a este plano de acá, que es mi plano de análisis, que es este plano de acá. ¿Sí? Entonces, yo giro en sentido horario mi cara I. 15 grados. Eso quiere decir que de acá yo tengo que girar en mi círculo de amor, ¿cuánto? 30 grados. Y yo ponerle que esto es 30 grados y se posiciona acá mi punto. No se posiciona, quiere decir, se posiciona de acá para abajo. ¿Por qué no de acá para arriba? Porque es menor a 53,13. Para eso calculamos esto de acá. Entonces, yo sé que va a estar en un punto, más o menos, en cualquiera de estos puntos, a 23 grados de acá, de este punto de acá. ¿Por qué? Porque tiene que ser 30 de acá. No sé si me explico bien. O sea, 30 es lo que se inclina y esto de acá tiene que ser 23. ¿Se entiende?
Y ahí Sí, yo eso tengo entendí. un punto A. Y el punto A es el punto que yo le llamé a las tensiones de ese plano. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias. Ok. ¿Y cómo yo calculo sigma A y tau A? Hago lo mismo que hice para calcular estas fórmulas de acá. Yo acá, si se fijan, tengo un triángulo donde voy a tener que esto de acá es mi tau AB y esto de acá es mi sigma A. ¿Sí? Pues acuérdense que el sigma parte desde el origen para la izquierda o para la derecha. Perdón, para la izquierda o la derecha, sí. En este caso partimos de la izquierda. Entonces, ¿cómo yo saco mi tau AB? Vamos a hacer primero el tau AB, que es más fácil. Vamos a hacer en negro. Tau AB, aquí va a ser igual. Fíjense algo. Yo tengo que mi radio es esto de acá. Este es mi radio. Y yo tengo, ¿qué cosa? Tengo un lado y tengo el ángulo. Puedo calcular uno de los catetos, ¿verdad? Por lo tanto, este cateto de acá va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al radio por el seno de 23,13, ¿verdad? Porque el ángulo es este, o sea, yo tengo que seno de 23,13 es igual a ¿qué? A cateto opuesto, que va a ser tau AB, sobre cateto adyacente, que va a ser mi, perdón, sobre hipotenusa, perdón. Entonces, tau AB va a ser igual a esto de acá, pasa multiplicando. Y ahí me queda eso de ahí. ¿Se entendió? Y por último, ¿el signo cuál es? El signo es hacia abajo, o sea, negativo. Por lo tanto, va a ser igual a menos 50 por seno de 23,13. Eso me sale a mí menos 19,64. Ahora sigma. Sigma, ¿cómo yo calculo? Vamos a tener la misma temática, ¿sí? Yo puedo calcular, como vimos, este cateto de acá completo, ¿cómo? De la misma manera, coseno de 23,13 es igual, vamos a llamarle a esto de acá, vamos a llamarle, no sé, B sobre radio. Entonces, B va a ser igual a radio por coseno de 23,13, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? B, ¿a qué es igual? Es igual al centro, esto es OC, ¿verdad? Acá está mi centro y esta es la distancia que hay al centro, este es mi OC que vale 20, más mi sigma A. ¿Se entiende? Se ve ahí, ¿verdad? Cómo estamos dividiendo mi sigma A, pero este cateto de acá en sigma A más OC. Entonces, yo tengo que menos R. Entonces, ¿qué va a ser esto? Va a ser igual a qué. Si yo voy hacia atrás, tengo esta distancia de acá, que va a ser menos R por coseno de 23,13, ¿verdad? Va a ser completo, va a ser el cateto completo. Pero yo quiero esta distancia nomás de acá. Entonces, ¿qué tengo que sumarle o quitarle? Tengo que quitarle el centro. Entonces, como me voy hacia atrás, tiene signo negativo. Entonces yo, para restar algebraicamente, tengo que sumarle OC. ¿Se entendió esta parte? ¿Se entendió cómo llegué hasta esto acá? Sí, sí, se Sí, entendió. Ok. Entonces ahí me y queda profe, menos 50 coseno de 23,13 más el valor del centro, que es 20.
Y eso a mí me salió menos 25,98. Estamos. Y ahí termina mi parte, mi ejercicio, ¿verdad? Si hago por el método gráfico. Hay otra manera de hacer por un método analítico, que es usando las fórmulas que le mostré hace rato. Este no lleva acento acá, lleva acento acá, analítico. Entonces, sigma A. Sigma A, si se fijan acá, tenía, ¿dónde está mi fórmula? Acá. Es un sigma, ¿verdad? Vamos a sacar todas estas fórmulas de acá. Vamos a traer todo esto, vamos a copiar. Copiar, vamos a traer acá, ¿sí? Pegar. Y tenemos bien chiquito, vamos a colocar ahí. Ahí está. Perfecto. Aquí. Tengo dos opciones. O usar esta fórmula o usar esta fórmula. Obviamente quiero hallar sigma, ¿verdad? Quiero hallar sigma A. Entonces, ¿cómo sé cuál fórmula usar? ¿Sigma X o sigma Y? Eso va a depender del ángulo que yo use, ¿sí? Porque si yo quiero usar sigma X, la fórmula sigma X, tengo que usar mi inclinación desde X. Si yo quiero usar mi fórmula sigma Y, tengo que usar mi inclinación desde Y. ¿Se entiende eso? Eso es para la fórmula. Entonces, vamos a suponer que usamos la fórmula desde X, ¿sí? O sea, vamos a usar el ángulo de 75 grados. ¿Cómo hace mi fórmula? Va a ser sigma X, a mí me salió 40, creo que era. 50, perdón. 50 más menos 10 sobre 2 más 50 menos 10 sobre 2 menos tau xi. Tau xi a mí me salió 40. 40 por... Aquí me olvidé el ángulo. Por, acá va coseno de 2 por 75 menos 40 por seno de 2 por 75. Y si prueban esto, van a ver que esto es igual y van a obtener el mismo resultado, ¿sí? Si usan bien su ángulo. Esto, al usar esta fórmula, lo que tienen que entender bien es el tema de los ángulos, ¿sí? Facilita mucho el tema y quita tiempo, ahorra tiempo el tema de no hacer este análisis, pero pueden llegar a confundirse con el tema de los ángulos, ¿sí? Y tau AB, vamos a usar entonces esta para mantener el tema de las fórmulas nada más, de los ángulos. Entonces va a ser 50 menos 10 sobre 2 por seno de 2 por 75 más 40 por coseno de 2 por 75. Y ahí obtienen el valor de menos 19,64. Y fíjense si tiene sentido. Nos vamos de acá para atrás, entonces, sigma negativo, y nos vamos de acá para abajo, tau negativo. ¿Se entendió este problema? ¿No hay ninguna pregunta? Sí se entendió. Depende de los Ok. planos, entonces también por usar la fórmula ahora. ¿Con qué Claro, depende del respeto a tu plano de plano? inclinación. Depende del plano de inclinación. 100% del plano de inclinación. ¿Estamos? Sí, sí, así es. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, que es este de acá. Este ya es un poquito más complejito, digamos, ¿sí? Pero no es nada difícil. Bueno, nos da una viga. Una viga con estas condiciones, con una carga distribuida, con la tensión, con la sección transversal que muestra la figura, y te pide que calculemos las tensiones principales, o sea, sigma 1, sigma 2
y tau en el punto, haciendo un corte ZZ en los puntos A y B, que están en la sección transversal. Si se acuerdan, como les mostré antes, este punto de acá, o sea, fíjense algo, ahora tenemos, supongan que tenemos el diagrama de momento flector, que ya les voy a dibujar, ya saben cómo calcular un diagrama de momento flector. Pueden hacer los cortes, ¿verdad? Yo, para ahorrar tiempo y para no quedarnos tan tarde, voy a dibujar ya directamente. Es algo así. Y después baja algo así. ¿Sí? Donde tenemos que a esta altura de acá, que es la altura que a mí me interesa, ¿verdad? Yo tengo un valor. Esto pueden calcular ustedes por su cuenta. Yo ya les voy a dar directamente el valor. Sí, bueno. Supongamos esto. Yo tengo acá y acá, bueno, a mí me salió acá 2 toneladas por metro. Y acá me salió 1,125 toneladas por metro. Entonces ya habrán tenido práctica con el tema de fricción. Bueno, acá, a mí, ¿qué me interesa? Antes, cuando hacíamos ejercicio de flexión, siempre nos enfocábamos en los máximos valores. Ahora, yo tengo un punto bien específico en el cual tengo que calcular mi momento y aparte tengo otros 2 puntos específicos a esta altura, ¿sí? O sea, tengo en un punto de la viga, tengo 2 puntos de la sección, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el diagrama momento flector, que está acá. Calculamos también, acuérdense que hay tensiones principales, o sea, también tengo que sacar el esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Y recuerden, cada punto tiene su propio esfuerzo principal. ¿Qué quiere decir esto? Que este punto va a tener, este punto A va a tener un sigma A, va a tener un sigma 2 y va a tener un tau A. Y este punto de acá va a tener un sigma B, otro sigma 2 y otro tau B. ¿Sí? Cada punto tiene su propia tensión principal, ¿sí? Y su propio estado de tensiones, estado plano de tensiones. Entonces, el diagrama de momentos flectores, de fuerzas cortantes, es este de acá. Acá sube también así, un poquito menos, sube así, viene acá y baja así. Perfecto. Y a esta altura tiene un momento, pero un esfuerzo cortante de 2 toneladas. ¿Sí? Esto es 2,5. Esto pueden calcular ustedes, como dije, por su cuenta. ¿Sí? Yo no voy a estar... Les voy a pasar después el ejercicio completo donde tengo todos los cálculos hechos para que no se pierdan. Entonces, nos enfocamos en este punto. ¿Sí? Vamos a calcular la sección. El centroide, ¿cómo lo calculábamos? Con la fórmula de centroide. Entonces, vamos a calcular. Vamos a hacer primero esta parte de acá. 6 por 42 por 21 más 6 por 42 por 42 más 3, 45 sobre, avísenme si se pierden en una parte, ¿sí? Esto hago más para agilizar, ya hago rápido porque es algo que saben y es algo que para agilizar el tiempo nada más. A mí me salió 33 centímetros, ¿sí? Y me falta la inercia. La inercia en Z va a ser igual a 6 por 42 al cubo sobre 12 más 6 por 42 por 33 menos 21 al cuadrado más 42 por 6 al cubo sobre 12 más 42 por 6 por
15 menos 3 al cuadrado. 15 menos 3 es porque esta distancia a esta distancia de acá es 15 menos 3. ¿Alguna pregunta? Ok, Está entonces a claro. mí esto me salió, ok, a mí me salió esto 110, perdón, a la cuarta, ¿sí? Esto ya saben hacer, repito, ya saben hacer, entonces no pierdo tiempo en esto. Bueno, les voy a dar también los diagramas de momento, las ecuaciones de momento. Momento en z, ¿verdad? Va a ser igual a menos x cuadrado sobre 2 para de 0 a 2, partiendo desde acá, x. No se preocupen si se pierden esta parte, igual yo le voy a pasar bien completito cómo hacer después el sistema. Un ratito, un ratito. Ok. Seguimos. Entonces, menos x cuadrado sobre 2 más 4,5 x menos 2. Va a ir desde 2 hasta 6. Estamos. Ahí tenemos el diagrama, la ecuación de momento. Y también les doy la ecuación de cortante. Menos x para 0 de x hasta 2 y 4,5 menos x de 2 hasta 6. ¿Sí? Ok. Dicho esto, vamos a analizar ahora, ya tenemos toda la estática, ya tenemos toda ¿cómo se llama? La geometría. Vamos a analizar las tensiones, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente, tenemos voy a copiar nomás directamente, esto voy a poner acá, copiar, pegar. Tenemos entonces nuestra sección, ¿sí? Entonces, ¿cómo analizamos esto? Vamos a hacer nuestro diagrama de tensiones, ¿verdad? Tanto de tensiones normales como de tensiones cortantes. Entonces yo tengo algo así. Si mi centroide está por acá, tiene que pasar por ahí mi cero. Entonces viene algo acá y viene hasta acá. Algo como así. Este va a ser mi diagrama de tensiones, donde este de acá va a ser sigma A y esto de acá va a ser sigma B. ¿Estamos? Y por otra parte tenemos los esfuerzos cortantes, donde tenemos así, tenemos un salto acá. ¿Por qué tenemos este salto acá? Porque tenemos un cambio brusco de sección. Bajamos otra vez a la parte máxima y después venimos acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que, para mi tau A, en el punto A yo voy a tener un esfuerzo cortante 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ir bajando y en el punto de A va a ser 0. ¿Por qué? Porque es en el extremo superior, y en el extremo superior sabemos que la tensión cortante es 0. Y vamos a tener la tensión cortante en B. La tensión cortante en B, tenemos dos posibles puntos. Tenemos el punto que está acá y tenemos el punto de acá. ¿Cómo sabemos cuál de los dos es? Va a ser este de acá. Porque en este punto B yo tengo un ancho mínimo. Si yo analizara un punto acá, ahí sí va a tener este de acá. Pero como estoy analizando ahí en el centro, si se acuerdan la fórmula de cortante, de esfuerzo cortante, era sobre B. Es decir, a menor ancho, perdón, siendo esto B, a menor ancho, mayor el esfuerzo cortante. Entonces, dicho esto, yo tengo ya tau
Voy a llamarle tau A para no confundir. Tau A y acá tengo tau B. Entonces, para el punto A, ok, esto no borra. Voy a borrar para que se entienda. Vamos a hacer juntos porque me olvidé de borrar acá. Para el punto A, para sigma A, que es este valor de acá. ¿Cuál era su fórmula? Era menos momento Z por I sobre inercia Z. Entonces, va a ser menos. Mi momento en ese punto de acá es esto de acá. Y es negativo, ¿sí? Negativo. Por lo tanto, yo tengo menos. Mi momento es 0,875. Está en toneladas por metro. Por lo tanto, si yo tengo entonces que este es mi centroide, para mí, y si esto es 33 y esto es 48, esto de acá, la distancia del centroide vale 15, la distancia del centroide al punto A. Por lo tanto, va a ser vamos a pasar a metros, 0,15 metros en positivo. ¿Por qué positivo? Porque vamos hacia arriba. Y después vamos a pasar este valor de acá, copiar, pegar, y vamos a dividir entre 100 a la cuarta para pasar a metros cuadrados, o metros a la cuarta. ¿Sí? Y ahí tenemos sigma A. Sigma A mí me salió, esto también era negativo, entonces yo voy a tener 118,91 toneladas por metro cuadrado. Me siguen todos, ¿verdad? Hasta acá. No hay ni una consulta hasta el momento. Sí, sí se está Bueno, entendiendo. ok. Y por ende, por el gráfico ya nos damos cuenta que tau A igual a 0. Estamos. ¿Por qué? Porque es en el extremo superior. Ahora vamos con B. Para B, yo tengo sigma B. Vamos a poner mayúscula para no confundir. Va a ser la misma fórmula. Menos el momento, ¿cuánto es? El momento es el mismo, porque estamos a la misma altura. Por lo tanto, va a ser menos 0,875. Mi I va a ser desde 33 hasta 42, o sea, va a ser 9 centímetros, que para pasar a metros va a ser 0,09 metros. Y la inercia es la misma, por lo tanto podemos borrar así y podemos pasar así. Copiar, pegar. Tenemos ahí. A mí me salió 71,35 toneladas por metros cuadrados. ¿Sí? Ahí está. Para el esfuerzo cortante, tau B, ¿cuál es la fórmula? Era cortante por momento estático sobre el ancho por la inercia Z. La cortante es, tenemos acá, que le mostré, 2 toneladas, por lo tanto ponemos 2. El momento estático. El momento estático, ¿qué era? Era área por distancia. ¿Sí? ¿Cuál era el área? El área es desde mi punto A, desde mi punto al cual estoy analizando, perdón, hacia arriba, hacia abajo o hacia arriba, o sea, el área y su distancia al centroide. ¿Sí? Entonces, ¿cuál área vamos a ver? Da igual. ¿Por qué? Porque ambas áreas, para arriba como para abajo, son iguales. Por lo tanto, va a ser 2 por 0,06, que vale esto o esto, por 0,42, que vale esto o esto. ¿Sí? Eso es mi área. Por la distancia que dijimos que era 0,09.
Ahí tengo mi momento estático. El ancho. El ancho va a ser el ancho de la sección de donde está el punto. Y el ancho en este punto es esto de acá. O sea, vale 6 centímetros. 0,06 por la inercia que la tenemos acá. Ahí está. Entonces, a mí esto me salió 91,32 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? Voy a borrar lo que hice antes para hacer juntos, porque me olvidé de borrar. Esto es lo que ya hicimos. Esto fue mi cálculo que hice antes nomás. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a analizar las tensiones principales del punto en cada elemento. Entonces, primero vamos a analizar el estado plano, esa es la palabra. Vamos a analizar el estado plano del punto A. Entonces, tenemos acá un elemento que va a ser el punto A. ¿Sí? El punto A, ¿qué tensiones tenía el punto A? El punto A tenía 118,91 positivo en sigma. Por lo tanto, vamos a tener acá 118,91. Y lo mismo para, vamos a hacer así, para el otro lado. 118,91. Y de tensiones cortantes, yo tengo 0. ¿Sí? Como ven acá. Por lo tanto, esto es 0. Vamos a hacer un poquito más chico esto. Okay. Entonces, ¿cómo yo calculo mis tensiones principales para el punto A? Yo dije que sigma 1, ¿a qué era igual? Era igual a sigma X más sigma Y sobre 2, que es mi centro, más, vamos a hacer un poquito más abajo, mi radio. Podemos hacer con fórmula o podemos hacer con círculo, como ustedes prefieran. Raíz cuadrada de sigma X menos sigma Y sobre 2 al cuadrado más tau XY al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense algo. Yo, para este caso, y generalmente cuando trabajamos así con vigas y eso, generalmente sigma I es igual a 0. ¿Sí? Las tensiones en I son iguales a 0. Cuando trabajamos generalmente con vigas sometidas a esfuerzos así. ¿Sí? Entonces, solo tenemos que esto es 0, esto es 0, esto es 0. ¿Qué me queda? Me queda sigma X sobre 2 más raíz cuadrada de sigma X sobre 2 al cuadrado. Se va al cuadrado con la raíz y me queda igual a sigma X. Por lo tanto, en este caso yo tengo que mi sigma 1 va a ser igual a 118,91. ¿Se entendió? Entonces, ahora, fíjense algo. Siempre que yo no tenga esfuerzos cortantes, acuérdense del círculo, siempre que yo no tenga esfuerzos cortantes, quiere decir que los esfuerzos normales en esa inclinación son principales, ¿sí? La teoría lo dice, allá donde, en aquel punto donde los esfuerzos cortantes sean igual a 0, se obtendrán los esfuerzos principales. Y acá tenemos la demostración de por qué. No tengo ningún esfuerzo cortante y yo tengo que mi sigma 1 corresponde a mi sigma normal X en este caso. Y para calcular mi sigma 2 va a ser lo mismo, pero con la fórmula en menos, ¿verdad? Copiar, pegar. Y acá era OC menos R. Por lo tanto, me va a quedar lo mismo acá.
Y acá me va a quedar igual a 0 toneladas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque se cancelan estos dos. ¿Se entendió? Esta parte. Sí, sí se entiende. Ok. Bueno, pasamos entonces al punto B. No sé si... eso no me guarda. Ok. Punto B. Vamos a hacer otra vez el estado de tensiones. Y vamos a calcular las cargas. Los esfuerzos, perdón. Tengo entonces... Acá me olvidé de redondear. 71,35 es mi sigma B. Lo tengo ahí y ahí. 71,35. 71,35. Y tengo ahí y tengo ahí. Es positivo, entonces saliente el anterior. Estos dos son salientes porque son positivos. Y mi tau me salió positivo también. Porque mi cortante es positiva. Por lo tanto, yo tengo que... ¿Qué sentido va a tener esto? ¿Dirección o sentido? Va a tener sentido horario. Y va a ser, ¿por qué? Porque por convención dijimos que los esfuerzos cortantes son horarios. Entonces yo tengo que acá va a ser 91,32. ¿Sí? Y volvemos a usar la misma fórmula. Me olvidé algo. Acá me olvidé el tau. El tau max en A es igual al radio, ¿verdad? Que es igual a, en este caso, va a ser sigma x sobre 2. ¿Por qué? Porque esto es 0, o sea, esto es parte del centro, eso no entra, solamente entra esta parte de acá. Este es 0 y me queda esta parte de acá. Por lo tanto va a ser igual a 118,91 sobre 2 y me sale 59,455 toneladas por metros cuadrados. B. Ya estamos. Ahora vamos a hacer el B. En el B podemos hacer lo mismo. Vamos a hacer un poquito más lento. X. En X, ¿yo qué tengo? Yo tengo que era 71,35 y 91,32. ¿Sí? Esos son mis puntos tau y sigma. Para la I, yo tengo 0 y tengo también aparte los esfuerzos cortantes así. Acuérdense que tau y x, o sea, estos valores de acá, son siempre iguales y en sentido contrario a estos valores de acá. Por lo tanto, va a ser menos 91,32. ¿Sí? Entonces, OC era que igual a 71,35 más 0 sobre 2 es igual a 35,675. Y mi radio va a ser igual a la raíz cuadrada de 71,35 menos 0 sobre 2, esto es 2 muy feo, sobre 2 al cuadrado más 91,32 al cuadrado, dándome igual a 98,04. ¿Me siguen todos? ¿Hasta acá? Sí, Ok, entonces sigma 1 que va a ser igual OC más R, 35,675 más 98,04. Fíjense que al haber un esfuerzo cortante, mi sigma principal ya no es más igual a mi sigma X en este caso. Entonces tengo igual a 133,715 sigma 2 o C menos R va a ser igual entonces a lo mismo
pero menos, ¿verdad? Que va a ser igual a menos 62,365 y mi tau máximo, que es igual al radio, 98,04 toneladas por metros cuadrados. Y termina el ejercicio así. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, Mateo. ¿Se entendió todo? ¿No hay nadie que tenga alguna consulta ni nada, tanto de este ejercicio como el anterior? Se entendió bien. Ok. Bueno, yo creo que podemos dejar acá. De igual manera, les voy a pasar este ejercicio. Un ejercicio bien sencillo, ¿verdad? Donde tiene también que analizar lo mismo que muy parecido a lo que hicimos en el primer ejercicio, ¿sí? Un ángulo acá, vamos a tener que calcular así, así, y tienen que sacar sus tensiones. No, nada muy nuevo a lo que vimos, lo que no vimos, ¿sí? Mateo, pero siempre es recomendable hacer método gráfico más que la aplicación directa de fórmula. Y mira, hay veces en los cuales el ejercicio está preparado para hacer de una manera y hay veces en las cuales el ejercicio está preparado para hacer de las otras maneras. Entonces, deberían de conocer ambos casos, ¿sí? Porque no, para que no les sorprenda nada más. Igual la fórmula sale del gráfico, ¿sí? Como pudieron ver. Entonces, si saben uno y practican un poquito, ya van a saber el otro, ¿sí? Sí, entiendo. Ok. Mateo, por Entonces, favor, no te olvides de pasarnos tus PDFs y sí, también ahora lo que mismo le paso. dijiste. Le voy a pasar unos ejercicios de deflexión que les dije a las delegadas con, no sé si vieron, gradiente de temperatura. Entonces voy a pasarles es una formulita más nomás, un ejercicio que le voy a pasar con esa formulita Es para un que vayan momento ficticio, mirando. ¿verdad? Sí, momentos ficticios. Si vieron, entonces, bueno, mejor. Les voy a pasar un ejercicio con ese tema y eso, para que vayan practicando, ¿sí? Cualquier Mateo, consulta que tengan, sí, nosotros pues tenemos lunes otra vez clase y el lunes 15 y es feriado. sí. Yo justamente quería hablarles de eso. Yo el lunes 15 que viene no creo que pueda. Entonces, no sé qué les parece tener el jueves la clase. ¿El jueves 11 o el Este jueves jueves. 18? Ahora, en 3 días. No sé qué les parece. Por mí no hay problema. No sé qué opinan los demás compañeros. Pero voy a preguntar en el Y grupo. vean entre ustedes y avísenme, porque a mí me va a complicar mucho tener ese 15 clase con ustedes. Pero va a ser ¿Sí? presencial. Sí, mejor así presencial, porque yo ya Y, estoy por la facultad. ok, Mateo, ¿y no podemos tener también ese jueves 18? Porque después ya es Eh, el 22, voy a ver. ¿Cuándo rinden? el 24. El 24. Después tenemos una Bueno, clase el 22 que podemos hacer repaso para el parcial. bueno, voy a hacer lo posible, ¿sí? Dale. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Pero en principio, avísenme si pueden hacer este jueves, así ya adelantamos varias cosas, ¿sí? Porque hay mucho que ver todavía para el examen. Dale. ¿Estamos? Sí. Dale, estamos entonces. Bueno, Mateo, gracias. Podemos dejar acá.